Jesús, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Adán? Un placer saludarte a ti y por supuesto a toda la audiencia de PCTV. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Y mira, estamos abordando precisamente hoy este tema de la inseguridad o la falta de seguridad en el país, en estos asuntos de feminicidio, también la violencia en contra de actores políticos. Desde el sexenio Vicente Fox hemos tenido una escalada en violencia. ¿Cómo has visto tú este comportamiento que trabajas estos temas? Fíjate que el gran cáncer, Adán, el gran cáncer que ha generado precisamente que veamos más violencia, que veamos más feminicidios, que veamos esta escalada a la que tú haces mención, relacionada incluso, por supuesto, con el crimen organizado, pasa por impunidad. Impunidad que se define como la falta de la aplicación de las leyes en el ámbito de la jurisdicción penal, pero que caray, ¿no? Nos pega absolutamente a todos, ¿no? Ahí están las normas. Siempre hemos tenido normas, mi querido Adán, pero no son aplicadas. Usualmente el término impunidad se ha utilizado precisamente para hacer referencia a la falta de respuesta a la delincuencia del Estado. ¿Por qué? Porque los criminales, los crímenes, los cometían servidores públicos y eran encubiertos por los mismos u otros servidores públicos mediante la corrupción o bien la coacción, o por intereses corporativos también. Sin embargo, aquí un punto importante que hay que destacar precisamente, Adán, es el concepto que se ha expandido modernamente. Bien porque muchas de las actividades criminales se han encomendado a grupos paraestatales, por ejemplo, bien por otros grupos, porque otros grupos de poder político, económico, grupos criminales autónomos y poderosos son igualmente capaces de impedir que les sea aplicada la ley en condiciones de igualdad con el resto de la ciudadanía. Y lo vemos, por ejemplo, en el tema de los feminicidios. Hablamos de 11 mujeres asesinadas al día, 11 mujeres. ¿Cuántos de esos casos realmente se solucionan? ¿Cuántos de esos casos realmente se castiga al culpable? Ahora lo vimos con el caso de Mariana en Chiapas, ¿la recuerdas? Esta chica que incluso le avisó a todo el mundo, Adán, a todo el mundo que iba a ser asesinada. Le avisó a su jefa directa, le avisó a su asesora, le avisaron a todas las personas con las cuales ella trabajaba. A todo mundo le importó, y perdón que lo colonialice, lo haga coloquial, pero le importó un pepino, y es de verdad indignante. Lo vemos con el caso de Mario Marín, por ejemplo. Mario Marín, un hombre que tiene ¿cuántos años libre? Hasta ahora que se le dictó un auto de formal prisión al ex gobernador de Puebla, pero que pasó sin ningún tipo de problema, a pesar de los señalamientos tan serios que había en su contra, como por ejemplo el caso de tortura, e incluso los vínculos con redes de pederastia. Entonces hablamos precisamente de que la impunidad, esa impunidad que protege a una clase política corrupta que es parte precisamente de un crimen organizado, que de ahí derivan los cárteles de la droga, que de ahí derivan los secuestradores, que de ahí derivan incluso los delincuentes de poca monta. Es lo que nos origina que a pesar de que tengamos grandes tecnologías, de que tengamos normas, de que tengamos grandes planes, Adán, pues a final de cuentas sigamos con altos índices de impunidad. Somos uno de los países con mayor impunidad en el mundo. Jesús, yo quisiera preguntarte, se había dicho con la reforma al sistema de justicia penal que mejorarían las cosas, pero había expertos que decían que iba a ser solamente una puerta giratoria. ¿Qué ha pasado con este nuevo sistema de justicia ahora que tú mencionas la impunidad y la norma que no se respeta? Fíjate que para mí el sistema de justicia es un sistema interesante. El gran problema que tenemos es precisamente aplicarlo de manera correcta. ¿Cuántos años pasamos preparándonos realmente? Yo recuerdo una declaración del doctor Miguel Ángel Mancera cuando era jefe de gobierno, quejándose precisamente de que este sistema se había convertido en una puerta giratoria, pero cuando se le preguntaba a Mancera sobre si había preparado a los ministerios públicos, si había preparado a los jueces, si había preparado, incluso a los policías que llevan a cabo las primeras detenciones, no había una respuesta correcta. El índice de preparación, Adán, era muy bajo, extremadamente bajo. Hablamos alrededor de 30-20%. Entonces, ¿cómo puedes aplicar bien un sistema penal cuando un ministerio público continúa con las mismas mañas de siempre, cuando un ministerio público continúa con la misma corrupción de siempre? No hay sistema que lo aguante. Entonces, en lugar de aplicarlo correctamente para beneficiar la presunción de inocencia, para beneficiar a una persona que sea señalada equivocadamente, para combatir la criminalización de la pobreza, lo aplicas de tal forma que los que salen beneficiados son precisamente los delincuentes, porque ese es otro factor importante, mi querido Adán, la criminalización de la pobreza. ¿Cuánta gente tiene acceso realmente a la justicia en este país? Y si de ahí partimos también, pues obviamente que los que están en la cárcel pagando muchas veces, pues no son los responsables.
son aquellos que no pueden pagar un abogado o delincuentes de poca monta. Hasta ahora lo vemos incluso en la clase política. Robles está en la cárcel, Lozoya está enfrentando un proceso, pero ¿quiénes son las cabezas de todo ello? Oye, Jesús, ¿Guardia Nacional vendrá a solucionar parte de esta problemática o cómo ves a este cuerpo de seguridad? No, considero que la Guardia Nacional dista mucho de ser una solución a este problema. Son los mismos de siempre, Adam. A final de cuentas son integrantes de las Fuerzas Armadas de nuestro país, que ya estuvieron participando en la guerra en contra del narcotráfico. Y la guerra en contra del narcotráfico parte y tiene una gran cojera. ¿Quiénes son los verdaderos delincuentes? ¿Quiénes son los verdaderos jefes de este negocio? A final de cuentas los cárteles son operativos. Hemos detenido a cuántos narcos te gusta, Dan, en los últimos 30 años, a todos, con excepción del Mayo Zambada. Y el negocio sigue exactamente igual. ¿Por qué? Porque los jefes, los que lavan el dinero, los que llevan a cabo cuestiones políticas, narcoestados, narcogobiernos, siguen operando, siguen estando ahí. Y muchas veces esta guerra contra el narco, promovida por los Estados Unidos principalmente para militarizar el país, tiene una finalidad de despojo de comunidades originarias y con ello de recursos naturales. Entonces la Guardia Nacional pues es muchas veces como lo que te acuerdas de Enrique Peña Nieto, que también anunció una policía especial, y Felipe Calderón con Gerardo García Luna, pero no deja de ser simplemente ahí una pastillita para un cáncer. Jesús Escobar, periodista especialista en temas de seguridad, te agradecemos mucho este tiempo con Mega Noticias TVC. Muchas gracias. Un fuerte abrazo para ti, Adán, y para toda la audiencia de Mega Noticias. Hasta pronto.